Bendecido día para todos ustedes, mi querida familia, mis queridos amigos. Espero que se encuentren bien en este día. Gracias nuevamente por estar aquí compartiendo otra lección bíblica conmigo. En este día nos vamos a enfocar en el tema de los últimos días, del periodo que se describe en la Biblia como los últimos días. Y es importante que tomemos esta oportunidad y hablemos de esto porque estamos viendo que muchas de las cosas que están aconteciendo en estos tiempos con relación a las guerras, al deterioro de la sociedad, um, a las dificultades que la gente está enfrentando en el día a día, son cosas que ya la Biblia había profetizado. Entonces, hoy en eso es que nos vamos a enfocar. Vamos a ver con detalle lo que la Biblia describe como el periodo de los últimos días. Ustedes saben lo que hacemos aquí. Si tienen la oportunidad, por favor, busquen sus Biblias, un papel, un lapicero para que tomen nota en caso que quieran revisar más tarde por su propia cuenta. Y sin más hablar, pues vamos a comenzar. Las primeras escrituras que vamos a ver se encuentran en el libro de Mateo. Y vamos a ir al capítulo 24. Y para que sepan de lo que estamos hablando aquí, esta es la profecía de los últimos tiempos o de los últimos días que nuestro Señor Jesucristo describió cuando estuvo en la tierra, en el momento que sus discípulos se le acercaron y le preguntaron que cuándo ocurrirían estas cosas. Y ahí vamos, no vamos a ver el capítulo completo, pero sí vamos a ver importantes puntos de cosas que estamos viendo ahora. Ok, entonces Mateo capítulo 24, vamos a comenzar en el versículo 3 y vamos a leer del 3 hasta el 8. Y para esto voy a utilizar la nueva versión internacional. Ok, noten lo que dice allí. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y aquí comienza nuestro Señor Jesucristo a responder. Versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. ¿Por qué dice nuestro Señor Jesús? Tengan cuidado que no los engañen. Versículo 5. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Ok, paremos allí. Dice nuestro Señor Jesús, o dijo nuestro Señor Jesús, que tuviéramos cuidado, porque vendrán falsos cristos, personas pretendiendo ser Cristo. Dice que engañarán a muchos. Sigue diciendo que se oirán de rumores de guerras en un lugar tras otro, pero que no se alarmen, que todavía no es el fin. Ahora toma un segundito ahí y piense, ¿cuándo fueron estas palabras escritas? ¿En qué tiempo dijo nuestro Señor Jesús esto? Esto fue dicho casi 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo dio esta advertencia en el siglo I. Ahora piense usted, desde el siglo I para acá, ¿cuántos rumores de guerras no se han escuchado? Lo que es más, ahí sigue describiendo que se levantará reino contra reino, nación contra nación, que habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Dice que esos son los comienzos
de dolores. En otras Biblias lo compara con dolores de parto. Piense usted en estos últimos 2000 años, desde que esas palabras se pronunciaron, ¿cuántas guerras no se han visto? Incluyendo 2 guerras mundiales. 2. Pero ¿cuántas guerras no se ha visto a través del mundo? ¿Cuántas naciones no se han levantado en contra de otras naciones? Hemos visto periodos de gran hambre. Dice ahí, ¿cuántos terremotos no hemos visto? Terremotos devastadores que han matado miles de personas en un momento. El punto que quiero enfatizar con esto es que el periodo de los últimos días, como vamos a seguir viendo, no es una cosa solamente de este tiempo. Es algo que comenzó después que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Allá, como vamos a seguir viendo, unos 2000 años atrás, este periodo del final de los últimos días comenzó. Y continúa diciendo, versículos 9 al 13. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de los muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pausemos ahí. Dice que se entregarán a muchos, que muchos los perseguirán y los matarán. Piense usted qué pasó con los discípulos de Jesús en el siglo I. ¿Cuántos de ellos no fueron perseguidos y matados violentamente, a pedradas, colgados en la cruz, cortados en mitad? Atrocidades se hicieron con los apóstoles y los discípulos de Jesucristo en el siglo I. Esas palabras comenzaron a cumplirse en el siglo I. Por eso les digo que estamos viviendo en el periodo de tiempo que la Biblia se refiere a los últimos días, no necesariamente días como nosotros los humanos lo vemos, sino un periodo de tiempo que abarca, como estamos viendo, miles de años. Y en un momento verán por qué me refiero a eso, cómo la Biblia explica esto. Pero allí dice, sigue diciendo que los odiarán y los matarán, los perseguirán. Si vemos ahora también lo que está pasando en lugares como Nigeria, en otros países del mundo, los cristianos son las personas más perseguidas en el mundo, la religión más atacada. Y tengo que decir tristemente, en parte es culpa nuestra, porque la mayoría de los cristianos no le sirven a Dios de la manera que Dios dice, no siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos solamente en nombre. Pero cuando tiene que ver con los hechos, demostrando nuestra fe en hechos, ahí la mayoría nos quedamos bien cortitos. Y de esa forma le estamos dando un mal nombre a quien nosotros supuestamente estamos sirviendo y representando aquí en la tierra. Por eso es parte de la gran razón que la religión cristiana es tan perseguida en todo el mundo. Dice que surgirá un gran nombre de falsos profetas engañando a muchos. ¿Qué tanto no vemos nosotros eso? Gente utilizando la palabra de Dios y la religión para enriquecerse ellos, para sacar provecho, explotando la mente de aquellos que saben menos para sacar beneficio, dando una forma del testimonio que es conveniente para ellos, no que es de acuerdo a lo que realmente Dios quiere de nosotros.
Ahí dice también que habrá mucha maldad y que el amor de la mayoría se enfriará. Estamos viendo eso alrededor de nosotros. La gente está enfocada en ellos mismos, en sus placeres, en lo que lo hacen sentir bien a ellos. Se protegen y ellos mismos. Muy poca gente está buscando el interés de los demás. Es yo lo que me hace sentir bien a mí, lo que me hace feliz. Eso es lo que vemos. Vemos eso en el hogar, hijos levantándose en contra de sus padres. Y con ese punto en mente, si tienen la oportunidad, pongan una marquita aquí en este capítulo. Los voy a invitar conmigo a que vayan también a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Y allí vamos a ver versículos del 1 al 5. Esto es interesante porque el apóstol Pablo dio una descripción de cómo iba a ser la humanidad en el periodo de los últimos días, qué eran las cualidades que se iban a reflejar. Nuevamente, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 3. Y para esto voy a utilizar la Santa Biblia Dios habla hoy. Y allí dice: también debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios y desobedecerán a sus padres. Serán ingratos, no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Mis queridos amigos, mi familia, ¿hay algo de eso que nosotros no estamos viendo a nivel mundial en estos tiempos? Egoísmo, vanidad, orgullo, desobediencia, ingratitud, chisme, la gente persiguiendo placeres, la gente hablando en contra de Dios. Dice, gente enemiga de todo lo bueno. ¿Qué no estamos viendo ahora? Cosas que eran malas, que la gente se mantenía alejadas en años atrás y ahora todo eso es celebrado o permitido. Dice ahí que la gente anda buscando placeres en vez de buscar a Dios. Dice que aparentarán o darán la impresión de que son gente religiosas o gente que aman a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Mi querida familia, esto es lo que estamos viviendo día a día, lo que estamos viendo. Y nosotros como cristianos debemos de tener esto bien claro y de hacer lo mejor que podamos para no demostrar esas cosas en nuestra propia vida. Debemos demostrar lo contrario. Claro que es difícil porque el mundo en esto es que está envuelto, en esto es que está enfocado. Y vemos que cuando uno se comporta de manera diferente, la gente lo critica, nos llama nombre, nos dice que somos locos, que somos demasiado, ¿cómo se dice? Dicen que somos demasiado extremos. Pero ¿a quién es que nosotros como cristianos debemos de verdad de impresionar? ¿De quién es que debemos de preocuparnos en realidad lo que piense de nosotros? Nadie nos va a nosotros a llevar a la vida eterna. Ningún hombre, otro de nuestro Señor Jesucristo, nos va a garantizar eso. Así que la gente puede decir lo que quiera, pero nosotros como cristianos que le debemos de tener respeto, reverencia y temor a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús, debemos enfocarnos en la opinión de ellos, en lo que ellos nos dicen que debemos de hacer en su palabra,
no en lo que la gente de afuera que está envuelta en el mundo y persiguiendo placeres y lo que los hace a ellos sentir bien. Esa no es la opinión que nos debe de preocupar, es la de nuestro Padre Celestial. Ok, con eso en mente, vean también conmigo lo que dice el capítulo 4, ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, ahora versículos 2 al 4. Y allí dice que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Pare ahí por un segundo. Aquí le está el apóstol Pablo insistiendo a Timoteo que se enfoque en predicar el mensaje. Dice que insista, aunque sea oportuno o no oportuno, el tiempo para hablar. Mis hermanos, mi familia, recuerden que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, todo lo que él hizo fue predicar, ayudar, enseñar. ¿Pero lo escuchó a nuestro Señor todo el mundo? No. Sabemos que no, que pocos fueron los que lo siguieron. Y si eso pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar por nosotros? No podemos esperar que cada vez que hablamos tengamos resultado. Pero lo importante es que hablemos, es que compartimos el mensaje con otras personas porque no sabemos a quién vamos a ayudar. No sabemos qué persona anda buscando la verdad, anda buscando acercarse a Dios y quizás algo que uno diga, que uno comparta, los puede ayudar a ellos a encontrar el camino. Así que aunque no tengamos gran resultado, aunque no vemos que la gente está siguiendo y siguiendo lo que Dios dice y aceptando nuestro mensaje, eso no es lo que nos debe preocupar. Es que si aunque sea una persona se beneficia, ya eso es ganancia. Entonces, no nos cansemos de seguir compartiendo el mensaje como estamos instruidos aquí, en tiempo favorable o no. Siempre y cuando tenemos la oportunidad, debemos de seguir haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que predicó a todo el que tuvo la oportunidad. Versículo 3 sigue diciendo, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán a un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Mis hermanos, lamentablemente eso es lo que estamos viendo. La gente, cuando oye la verdad de lo que está en la Biblia, no, ese es un libro muy anticuado, muy anticuado, muy represivo. Y usted ve que la gente está yendo a iglesias donde le permiten hacer lo que ellos quieren, donde todo está permitido, donde solo es, no, lo único que tienen que hacer es tener fe que Jesucristo murió y ya. Pero ¿es eso cierto? ¿Es eso en línea con lo que está en la Biblia? Sabemos, como hemos dicho anteriormente y visto en la Biblia, la fe sin hechos está muerta. De nada nos sirve decir yo tengo fe si en nuestras acciones no la estamos demostrando. Así que, mis queridos amigos, mi querida familia, no nos dejemos engañar de aquellos que nos dan la versión que a ellos les conviene de lo que está en la Biblia. Porque eso no nos va a llevar a la salvación a nosotros. Es haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, como dijo nuestro Señor Jesús. Esa es la única forma, con nuestra obediencia, no con la versión que una gente nos quiera dar, pero sino específicamente con lo que está en la Biblia, es que nosotros tenemos la esperanza de vivir para siempre. Entonces, como nosotros vemos, la gente lo que anda buscando es maestros o líderes religiosos que le digan que no tienen que hacer mucho sacrificio, que no tienen que cambiar nada en su vida. Solo ten fe, acepta al Señor y ya tú estás salvo. Esa es una de las mentiras que el enemigo ha puesto ahí en el mundo más grande. Y una de las razones por las que vemos que
cristiandad está tan deteriorada. Entonces, nosotros como cristianos debemos de establecer la diferencia, de en realidad enfocarnos en vivir como lo hizo nuestro Señor Jesús, siguiendo su ejemplo, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Sí, eso no significa que vamos a andar buscando riquezas y todas las cosas que el mundo tiene que ofrecer, pero significa que vamos a estar en paz con Dios y que si seguimos haciendo esos sacrificios, pues obtendremos la corona de salvación en el futuro, que esa es la que realmente tiene valor. Los voy a invitar ahora. Vayamos de regreso al libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a seguir analizando lo que nuestro Señor Jesucristo indicó que iba a acontecer en el periodo de los últimos días. Y quedamos en el versículo 14, 13 y 14. Y allí dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mis queridos amigos, el que se mantenga firme hasta el fin es quien será salvo. No es el que acepte a Cristo por un tiempo y siga viviendo su vida como la quiera vivir. No, es el que se mantenga firme en su obediencia, en su servicio a Dios, es quien será salvo. Y ahí dice que el mensaje será predicado en toda la tierra y el fin vendrá. Estamos viendo que solamente si nos fijamos en el ejemplo de la Biblia, en cuántos idiomas ha sido traducida, en más de 2.300 idiomas. Mucha gente ni siquiera sabe que hay tantos idiomas en el mundo. ¿Pero por qué es esto? ¿Es porque Dios quiere que su palabra sea controlada por unos grupitos de personas y que ellos le digan al resto lo que hay? No. Nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús quieren que todo el mundo tenga acceso a su palabra. Que todo el mundo tenga la oportunidad de ver por ellos mismos cuál es la voluntad de ellos, qué es lo que ellos quieren para nosotros, cuál es la esperanza. ¿Por qué? Porque como dijo nuestro Señor Jesús, no se dejen engañar. Y si nos guiamos de palabras de otros, podemos ser engañados, corremos el riesgo de que nos engañen, porque no todo el mundo tiene un corazón limpio, no todo el mundo tiene buenas intenciones. Y si nosotros no estamos en la capacidad de discernir, de entender lo que ya está ahí en la Biblia, entonces corremos riesgo, no solamente ahora, pero sino el riesgo mayor, que es perder nuestra salvación, perder la oportunidad de ser parte del reino de Dios en el futuro. También los invito a que vean conmigo los versículos 21 al 25 de ese mismo capítulo. Mateo 24, 21 al 25. Y allí dice: porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que les he dicho a ustedes de antemano. Tribulación como nunca se ha visto vendrá. Y sabemos que para los discípulos y muchas de las personas que seguían las enseñanzas de Cristo en el siglo I, eso aconteció con la segunda destrucción de la ciudad de Jerusalén, cuando el Imperio Romano destruyó a Jerusalén.
Dice que hubo una catástrofe y una calamidad como no se había visto. Eso lo pueden buscar ustedes en libros de historia o buscarlo en el internet para que vean un poco de cómo comenzó esa profecía a cumplirse. Y eso no es solamente para ellos, eso es cosa que también nos aplica a nosotros, porque sabemos, de acuerdo a lo que está en el libro de Revelación, vienen acontecimientos ahí sobrenaturales que nunca se han visto. Y dice allí que vendrán falsos cristos. Y esto es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado. Dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros. El poder que ellos van a demostrar o que van a fingir demostrar va a ser tan grande que la gente se va a quedar, wow, esto tiene que ser de Dios, porque ¿qué ser humano tiene el poder de hacer estas cosas? Y dice ahí que con eso van a engañar hasta los elegidos. Y dice Jesús ahí en el 25, se los he advertido, fíjense, se los he avisado de antemano. No los escuchen, no se dejen engañar, porque vendrá una decepción en este mundo como nunca la habíamos visto. Entonces, si nosotros no nos equipamos, viendo exactamente lo que la Biblia dice sobre los últimos días, sobre lo que va a acontecer, corremos el riesgo de ser engañados. Versículos 33 al 35. Sigue diciendo. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ahí dice que esa generación con la que Jesucristo estaba hablando no iba a pasar o a desaparecer hasta que esas cosas comenzaran a suceder. Y eso fue lo que vimos en el siglo I, con la destrucción de Jerusalén, una tribulación como no se había visto. Para ellos, para esas personas en el siglo I, vieron el comienzo del periodo del final de los días. Ellos fueron testigos de esos. Y muchos de los que no escucharon la palabra de Jesús perdieron la vida. Solo aquellos que se prepararon, que aceptaron su advertencia, fueron los que sobrevivieron. Versículos 36 al 39. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mi familia, como pasó en esos tiempos, también está pasando en nuestro tiempo. La gente está distraída con la comida, la bebida, los placeres, siguiendo esto, casándose en matrimonio. Nadie está enfocado, o bueno, no puedo decir nadie, pero muy pocos son los que están enfocados en la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que viene en el futuro. Dice que como pasó en esos días, también pasará en nuestro tiempo. Y si, como pasó en ese tiempo, los que no prestaron atención fueron barridos en el diluvio, ¿qué va a pasar en este tiempo con todas aquellas personas que continúan dormidas? O con todas aquellas personas que no tienen interés, que no quieren cambiar porque aman al mundo y los placeres más que a Dios.
Y con eso en cuenta, por esas cosas, mire la advertencia que Jesús le dio a sus discípulos y a todos nosotros. Versículo 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Versículo 44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Debemos de estar despiertos y debemos de estar preparados. No es solamente vigilando, es estamos nosotros preparados, y no me refiero en el sentido físico, me refiero en el sentido espiritual. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? ¿Cómo está nuestra conciencia? Y algo que debemos tener en cuenta es, mis hermanos, que vamos a decir, el periodo de los últimos días es un periodo largo desde el punto de vista de los humanos, no desde el punto de vista de Dios. Y quizás nosotros partimos de este mundo antes que llegue el final. Pero si nos vamos, ese es nuestro final, aunque no importa lo que pase después. Y hasta ese punto, hasta el punto que estamos vivos aquí en la tierra, hasta ese punto es que nosotros tenemos la oportunidad de poner nuestra vida en línea con lo que la Biblia enseña, de hacer la voluntad de Dios. Y si no, como nosotros no sabemos hasta cuándo estaremos aquí en este mundo, no podemos desperdiciar el tiempo. Porque quizás vamos a decir, ok, el final no vendrá mientras estemos aquí, como no vino para muchas de esas personas, pero su final, independientemente de cada uno de ellos, llegó. Y los que no estaban preparados de manera espiritual, ¿podían ellos esperar la salvación, vida eterna? Entonces no podemos nosotros correr el riesgo de perder nuestra vida futura porque no queremos alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios, porque queremos seguir nuestros propios deseos y hacer lo que a nosotros nos place. Y hay personas que no importa, que para ellos, en su mente de ellos, no, yo quiero vivir mi vida, el tiempo que me quede aquí y hacer lo que yo quiera y ya, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Ok, cada quien tiene la oportunidad, el privilegio de vivir su vida como quiere. Pero esto es más para nosotros, los que queremos recibir vida eterna, que no nos podemos dejar engañar pensando que podemos vivir la vida como nos dé la gana y a la misma vez esperar que vamos a recibir la vida eterna. No podemos caer en ese engaño. Tenemos que tener eso bien claro, que si no nos sometemos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, como Él nos enseña, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, no podemos pensar que vamos a obtener el galardón de la vida eterna. Ok, ahora los invito a que vayan conmigo a la primera carta de Juan. Y ahí, mientras estamos allí, otra nota que quiero mencionar es que según menciona la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, gran parte de la condición que vemos en el mundo, toda la iniquidad, toda la maldad, toda la destrucción, es porque según dice allí, el mundo está en el poder del inicuo. Sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, es el soberano en el universo. Pero sabemos que al enemigo se le dio la oportunidad de gobernar al mundo para probar de una vez por todas cómo nos va a nosotros cuando seguimos nuestros propios deseos y cómo nos va a nosotros cuando le servimos a Dios. Entonces, el mundo, siguiendo a Satanás, vemos a dónde nos ha llevado. Hay de todo y a la misma vez la humanidad está más deprimida
con más sufrimiento, con más estrés, con más depresión que nunca se había visto en la historia. Ok. Primera carta de Juan, y allí vamos a ver capítulo 2, primeramente versículo 18. Y esto es otro detalle de cosas que se hablan, que están asociadas con el final, con los últimos tiempos. Esa es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y allí dice: Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que es la hora final. Mis queridos amigos, oímos que el anticristo viene, que el anticristo, que esto y que el otro. El anticristo no es una cosa de nuestro tiempo solamente. Eso viene ocurriendo desde el siglo I. Dice el apóstol Juan aquí que ya ellos sabían que era la última hora, que el periodo del fin comenzó ya, porque el anticristo ya estaba presente en ese tiempo. Y el anticristo no es una sola persona. Dice ahí que vendrían muchos anticristos y que ya habían aparecido. Mire también lo que dice el versículo 22 con relación a eso. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. El anticristo, la persona que niega que Jesucristo vino, que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios. Esa persona es el anticristo. Pero también mire lo que dice el capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Mis queridos amigos, el anticristo o el espíritu del anticristo, como mucha gente lo pone, ya existía en el siglo I. Y eso les indicó a ellos, a los apóstoles, que ya estaban en las finales, que las finales de los últimos días o el periodo de los últimos días había comenzado. Dice que el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo vino en la carne, que Jesucristo vino como el Mesías de Dios, como el enviado, el que dio y sacrificó su vida por el perdón de nuestros pecados. Hay muchas personas en diferentes religiones y personas que no son religiosas, que no creen en la venida de Jesús. Muchos los llaman un profeta, pero no lo ven como el Mesías de Dios, quien dio su vida, sacrificó su vida por nosotros. Esa mentalidad es la mentalidad del anticristo, que va opuesta a la representación de nuestro Señor Jesús en el mundo, a lo que Él logró con el sacrificio de su vida por nosotros. Y yo no voy a entrar en detalles aquí, dándoles a ustedes información de cada grupo o cada nación o cada persona que es anticristo. Pero ustedes pueden discernir por ustedes mismos si toman ese punto en cuenta, que el anticristo es todo aquel
que niega la venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Y mientras estamos aquí cerca, los voy a invitar también que vayan conmigo a la segunda carta de Pedro. Y allí vamos a ver varios versículos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a comenzar con los versículos 3 y 4. Y allí dice: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán y dirán: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Dice que en los últimos días vendrá gente burlona. Vamos a dividir esos versos y hablar un poquito, porque es importante que hablemos. Mis amigos, en otras traducciones dicen que siguiendo sus deseos se burlarán, que mofarán. Y no específicamente refiriéndose a la creencia o a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. A través del único que nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y esperanza de vida eterna. Sin embargo, ¿qué vemos en qué estamos viendo en la televisión, en los shows, en las películas, en las presentaciones, los eventos de galardones? La gente, increíble los eventos en los que toman el sacrificio de nuestro Señor Jesús como una plataforma. Y de la manera que la gente habla de nuestro Señor Jesús en canciones, en cosas, mezclan a su nombre y al nombre de Dios con profanidades. Y lo triste del caso es que muchos de nosotros escuchamos y nos reímos. Lo vemos en una película y lo disfrutamos. Si, el nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo siendo burlada y humillada y tratada como nada. Y nosotros cristianos participamos en eso. Lo apoyamos porque cuando no decimos nada, estamos siendo partícipes de lo mismo. Y eso debe de ser algo que nos dé vergüenza a nosotros que nos llamamos cristianos, que permitimos cosas así. Que se profane el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, que se tome como un montaje, una cosa para entretener. Por eso es que la religión cristiana está sufriendo tanto. Es porque la gente se ha desviado de lo que está en la Biblia y hemos permitido que todas estas cosas sucedan. Que a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio no se tome en serio, que no se respete, porque nosotros como cristianos somos los primeros que nos respetamos, para nuestra vergüenza. Dice el versículo 4, que esos burlones también empiezan a decir: bueno, ¿dónde está la venida de él? Estamos hablando de eso, desde la historia, desde a miles de años atrás, y aquí estamos todos, nada ha cambiado. Vea lo que dice ahí mismo en ese capítulo, versículos 8 y 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dos puntos importantes ahí, mi familia. Primero, como les vengo diciendo desde que comenzamos la lección, el periodo del fin no es días como nosotros lo vemos, los humanos, como entendemos.
por lo que tengo entendido, es días de acuerdo a nuestro Dios, para quien 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Si aplicamos esto y el periodo del fin comenzó en el siglo primero, vamos a decir, entonces son solo 2 días en los ojos de nuestro Padre Celestial. Pero si dejamos eso a un lado, porque nadie vive miles de años, nadie. Pero han ocurrido cosas, eventos mundiales que han representado el final para muchas personas. Mis hermanos, el final llega para cada uno de nosotros en el momento que uno perece, que uno fallece. Dejando a un lado el tiempo que se le tome a Dios traer el final completo o completar el periodo del fin. Entonces, en eso es que debemos enfocarnos nosotros. Ya estamos viendo las señales. Sabemos que el fin está cerca, pero no sabemos cuánto. El fin para nosotros puede llegar ahorita o puede llegar mañana. Entonces, si no estamos preparados, si no estamos listos, como nuestro Señor indicó, como indicaron los apóstoles, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice ahí que nuestro Padre Celestial no es tarde para cumplir su promesa. Él es paciente porque Él quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Eso muestra el amor de nuestro Padre Celestial y el amor de nuestro Señor Jesús. Pero no nos engañemos, la paciencia de ellos tiene límite, como tuvo un límite durante el tiempo de Noé, como tiene límite con los israelitas en el siglo primero, como tiene límite cuando vimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y muchas de las guerras que han venido donde miles de personas han perdido su vida. El final llegó para esas personas en esos tiempos, como puede llegar para nosotros antes del final, el final. Así que no desaprovechemos esa oportunidad que nuestro Padre Celestial nos está dando, de que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que nos sometamos a Él, a su voluntad, a hacer lo que Él quiere. Porque la vida aquí en este mundo, mis hermanos, es temporaria. Aquí lo más que una persona vive en estos tiempos que es 70, 80 años. Y esos son años que sí, que están, vamos a decir, plagados de sufrimientos y de dolores, con cuantos momentos de felicidad. Pero la vida real, la vida que nos prometen, por esa es que debemos de esforzarnos. Ok, ahí mismo en ese capítulo, también los invito a que vean conmigo versículos 17 y 18. Dice allí, esa es la segunda de Pedro, capítulo 3, 17 y 18. Dice allí, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas. No sea que, arrastrados por el error de los libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Mis hermanos, aquí otra advertencia. Ya que sabemos esto de antemano, dice que nos mantengamos alertas para que no ocurra que seamos arrastrados con el error de los libertinos, de las personas que están viviendo su vida sin darle importancia a Dios, a la Biblia o a nada. No queremos caer por seguir el ejemplo, por seguir las cosas que este mundo exalta y que llama verdadera felicidad, cuando sabemos que no es cierto. Dice que
nos mantengamos estables, que nos mantengamos alerta y que en vez de seguir el ejemplo de esos, dice que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Mis queridos amigos, la palabra de Dios. Ahí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ahí tenemos su modelo, ahí vemos la guía que se nos da, las indicaciones, todo lo necesario para que vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. También los voy a invitar a que vean conmigo ahí mismo versículos 11 y 13. De 11, 13 y 14. Segunda carta de Pedro 3, 11 al 14. Ya que todo será destruido de esa manera, como se destruyó el mundo en el tiempo de Noé, viene otra destrucción para este mundo, como vemos que está profetizado y prometido por nuestro Dios, que no es lento, sino paciente, pero su paciencia tiene límite. Dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta sana y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto, en paz con Él. Como dice ahí, si sabemos lo que va a pasar, ¿no deberíamos nosotros estar viviendo con devoción, siguiendo una conducta santa, esperando ansiosamente la venida del reino de Dios? No deberíamos estar esperando vivir para siempre en este mundo. Deberíamos estar felices sabiendo que el día de nuestro Señor está cerca y que nuestra salvación está cerca. Dice ahí que mientras esperan este acontecimiento, el final, que puede llegar en unos, no sé en qué tiempo, pero el final de nosotros puede llegar en cualquier momento. Y dice ahí que mientras esperamos, que nos esforcemos para que Dios nos halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Mis queridos amigos, mi familia, mis hermanos, estamos en paz con Dios. Deberíamos de hacernos esa pregunta. Deberíamos de ver lo que su palabra, la Biblia, dice para saber si estamos en paz con Dios. Porque si estudiamos su palabra y vemos que nuestra vida no está en armonía con su voluntad, eso no nos va a dar la idea de que estamos en paz, de que estamos haciendo lo correcto. Cuando estamos en paz con Él es cuando estamos seguros que estamos haciendo lo correcto de acuerdo a su voluntad como está en su palabra, la Biblia, no de acuerdo a la versión que cualquiera nos quiera dar. Por eso es que debemos tener cuidado, por eso las advertencias de que no se dejen engañar de los falsos profetas, de aquellos que van a utilizar la palabra de Dios a su manera, que van a decirle a la gente lo que la gente quiera oír, para ellos beneficiarse. También los voy a invitar conmigo a que vayan nuevamente a la primera carta de Juan y allí vamos a ver capítulo 2, versículos 15 al 17. Y allí se nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo,
los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, no debemos de estar amando al mundo ni las cosas que el mundo nos ofrece. Sabemos que este mundo va a pasar, pero dice que el que hace la voluntad de Dios es a quien Dios va a preservar, quien será salvo. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos desviar, siguiendo todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Porque el enemigo nos va a ofrecer de todo para mantenernos distraídos. Él sabe que si estamos distraídos, no estamos enfocados en la realidad. ¿Y si pasa cualquier cosa mientras estamos distraídos y perdemos la vida? Y no tuvimos el chance de arrepentirnos, de hacer lo correcto. Y entonces, ¿qué esperanza tenemos ahí? Ninguna. Entonces, tenemos que vivir cada día como si fuera nuestro último día, tratando de enfocarnos en saber exactamente lo que nuestro Dios espera de nosotros. También los invito a que vayan conmigo a la primera carta de Timoteo. Y allí vamos a ver capítulo 6, versículos 6 al 10. Esa es la primera carta a Timoteo 6, 6 al 10. Y allí se nos dice: es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, o con la devoción, con la fe, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores o muchísimos dolores. Mis hermanos, sabemos que hay gran ganancia en la fe, en la devoción. Podemos tener paz, tranquilidad y esperanza de la verdadera vida. Dice ahí que con tener comida, que ponernos, con tener el sustento, lo necesario, debemos de contentarnos con eso. La vida aquí en este mundo es temporaria. Como dice Mateo 6, 19 al 21, es enfocarnos en atesorar cosas en el cielo, en almacenar tesoros en el cielo, lo que debe de ser importante para nosotros. No acumular riquezas aquí en este mundo. Porque lo vemos a cada día. Gente que tienen todo y no tienen nada. Gente que terminan quitándose la vida porque aunque lo tienen todo, no tienen nada, ninguna satisfacción, nada que le de verdad importante en su vida. Porque cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón guiando nuestra vida, estamos vacíos. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, somos miserables. Nunca estamos satisfechos, nunca estamos contentos. Dice ahí que el amor al dinero o a todo lo que el dinero trae, porque no es que la gente ama la papeleta, es la posición, lo que ellos consiguen con el dinero. Sé que el amor a eso es la raíz de toda clase de males y que muchos se desvían de la fe por seguir estas cosas. Entonces, mis hermanos, tengamos eso pendiente. Las cosas materiales no es lo que nos va a salvar. Podemos tener la mansión más grande, los millones más grandes, podemos haber visitado el mundo entero en viajes, en vacaciones, hecho todo. ¿Ustedes creen que en el día del juicio, cuando nos toque pararnos frente de Jesús, le vamos a decir, tengo una cuenta de banco con 20 millones? ¿Ustedes creen que lo vamos a impresionar a él con eso? O yo conocí este país, conocí esto, hice lo otro, disfruté mi vida, construí esta compañía grandísima. ¿Ustedes creen que eso es lo que va a garantizar que la gente
llegue a la vida eterna, lo que uno posee. Y como dice ahí, que como dice el versículo 7, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que lo que uno acumula aquí, la gente que se pasa la vida sacrificando lo bueno por perseguir riquezas, no se lleva nada. Todo se queda. Así que esforcémonos que lo que nosotros hagamos sea algo que se vaya con nosotros, el buen nombre que hagamos delante de nuestro Dios, nuestras obras a favor de otros, no solamente pensando en nosotros mismos, porque eso es lo único que no podemos llevar aquí. Los hechos, lo que hicimos, nuestra obediencia. Con eso en mente, nuevamente en la carta de Pedro, ahora capítulo 1, versículos 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Note lo que allí dice. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán creer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Todas estas virtudes es en lo que nosotros debemos de enfocarnos, en mostrar eso en nuestro diario vivir, en nuestra relación con nuestro Padre Celestial y con los demás. Versículo 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como usted escuchó ahí, si nos esforzamos por aplicar esas virtudes, esas cualidades en nuestra vida, las puertas del reino de Dios se abrirán par en par para nosotros. Dice ahí que no caeremos. Así que mis hermanos, mi familia, eso es lo que nosotros debemos de perseguir. La última escritura que voy a compartir con ustedes se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14. Y allí vamos, para esta voy a utilizar la Biblia Dios habla hoy. Romanos 13, del 11 al 14. Note lo que dice allí. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en borracheras y banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo como de una armadura y no busquen satisfacer los deseos de la naturaleza humana. Tengan en cuenta el tiempo que vivimos. Ya es hora de despertar, mis hermanos, mi familia. Debemos de estar despiertos, enfocados, sabiendo que nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a conocer y a creer. Dice que dejemos las cosas, las obras de la oscuridad atrás y que nos revistamos como un soldado de nuestro Señor Jesucristo.
Dice que actuemos con decencia, como si todo fuera pleno día. Dice que no andemos en borracheras, ni en banquetes ruidosos, ni inmoralidades, ni vicios, ni discordias, ni envidias. Que no, como dice al final, que no busquemos satisfacer los deseos de la naturaleza humana. Señores, mi familia, nuestro cuerpo están plagados de pecado. Como dijo Pablo, la carne es débil. Y todo lo que está en el mundo es para explotar los deseos de la carne, para hacernos que caigamos, que le permitamos a nuestra carne débil actuar, lo cual nos hace pecar en contra de nuestro Padre Celestial. Como vimos, todas las escrituras mencionan que el tiempo está cerca. El tiempo o el periodo del fin comenzó hace 2000 años. Y sabemos que según pasan los días, la descripción de lo que está en la Biblia está intensificando. Y aunque quizás el final, la completa destrucción, no llegue en nuestra vida, pero todos tendremos un final. Y si no estamos listos, si no estamos preparados, primero que todo, espiritualmente, con nuestra conciencia limpia delante de nuestro Padre Celestial, no vamos a tener esperanza. Al contrario, sabemos que aquellos que son desobedientes le espera nada más que destrucción. Así que les recuerdo a todos de todo corazón y me uno a la advertencia de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles, que no desaprovechemos la oportunidad mientras la tengamos a mano, porque estamos aquí ahora, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Así que pongamos todo el esfuerzo de hacer lo correcto, de prepararnos ahora que tenemos chance. En el libro de Revelación 1:3 se menciona que felices son aquellos que están prestando atención a lo que dice esa profecía, porque el final está cerca. Eso es todo lo que voy a compartir con ustedes por hoy. Los quiero todo un montón. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme saber en un mensaje o en un comentario. Y si encontraron esto interesante y beneficioso como siempre, por favor compártanlo con otras personas que también se puedan beneficiar de esto, porque sabemos que no nos queda mucho tiempo y que para cualquiera de nosotros el final puede llegar en cualquier momento. Así que ayudémonos unos a otros a seguirnos preparando, a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios para que en el momento que nos toque, sea en el total final o antes, que cada uno de nosotros esté listo y que cuando nos toque dar cuentas a nuestro juez, podamos tener una conciencia limpia y recibir la corona de la vida eterna. Los quiero mucho a todos. Tengan un feliz resto del día.